Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema del teorema de Green. El teorema de Green va a establecer una relación entre una integral de línea que es sobre una curva cerrada y una integral doble que está sobre una región D. ¿Cómo se muestra en la imagen? Vamos a calcular cuál es la relación que existe entre la integral de línea y la integral doble. Para ello, vamos a suponer que tenemos una región D. Esa región D va a consistir en todos los puntos que se encuentre dentro de la curva C y también los puntos que conforman a dicha curva. El planteamiento del teorema de Green va a utilizar lo que es una convención de la orientación positiva de la curva cerrada. Y esta convención se refiere al sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí tenemos unas imágenes. La orientación positiva es cuando la curva se va trazando en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que la orientación negativa es aquella que va en sentido de las manecillas del reloj. Y el teorema de Green establece lo siguiente. Vamos a tener una curva C. Esa curva C es una curva cerrada, que es suave por tramos y que tiene orientación positiva. Y vamos a tener una región D que delimita a la curva C. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas sobre una región abierta que contiene a D, entonces la integral de línea, este simbolito que vemos, se trata que es una integral sobre una curva cerrada. La integral de línea de P diferencial de X más Q diferencial de Y se puede calcular como una integral doble sobre la región D. La derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y, diferencial de área. Y aquí tenemos la relación entre una integral de línea y una integral doble. Y aquí tenemos lo que les mencioné, se utiliza esta notación para saber que se está trabajando con una integral de una curva cerrada que tiene una orientación positiva en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y además, también podemos escribir lo que es P diferencial de X más Q diferencial de Y como F punto de R. ¿Cómo sería esto? Bueno, F sería PI más QJ. Si nos damos cuenta, el teorema de Green prácticamente es el equivalente del teorema fundamental del cálculo de las integrales dobles. Y además, este teorema es algo complicado de demostrar. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Evalúe la integral de línea de una curva cerrada de la función 3y menos e a la seno de x, diferencial de x, más 7x más la raíz de y cuarta más 1, diferencial de y, donde c es la circunferencia, x cuadrada más y cuadrada es igual a 9. Para evaluar esta integral de línea, si lo hacemos directamente, va a estar complicado. Entonces, vamos a utilizar lo que es el teorema de Green. Vamos a tener que lo que es P y lo que es Q. Vamos a tener que calcular sus derivadas parciales. En este caso, P sería el término de 3y menos c a la seno de x, mientras que Q es el término que acompaña a la diferencial de y, que sería 7x más la raíz de y cuarta más 1. Entonces, voy a calcular esta integral de línea como una integral doble. Para ello, tengo que calcular la derivada parcial de Q, que sería este término respecto a X, menos la derivada parcial de Y, que es todo este término,
respecto a y. Al derivar respecto a x, la derivada de 7x nos da 7. Como todo esto tiene términos en y, sería una constante. La derivada de una constante da 0. Menos la derivada parcial respecto a y de 3y. Su derivada da 3. Y la derivada de a la seno de x, como todo tiene término de x, sería una constante. Su derivada da 0. Y nos queda solamente 7 menos 3, que es 4 diferencial de área. Y ahora vamos a expresar esa curva C como una región D. Y prácticamente es un disco que está acotado por la función x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 9. Por lo tanto, como se trata de una circunferencia, es recomendable trabajar con coordenadas polares. Las coordenadas polares sería una terna ordenada, r, θ. En este caso r va de 0 hasta el valor de 3, que es el radio. Y como se trata de una circunferencia, su intervalo sería de 0 hasta el valor de 2pi. Entonces vamos a calcular la integral doble. Nos quedó el valor de 4. La diferencial de área en coordenadas polares es r de θ. Y la integral sería de 0 a 3 del radio y de 0 a 2pi del ángulo θ. En este caso el 4 puede salir y vamos a tener solamente multiplicaciones de r con de θ. Podemos separar la integral de 0 a 2pi de diferencial de θ y la integral de 0 a 3 de 4r diferencial de r. Evaluamos estas integrales y vamos a obtener como resultado 36pi. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Evalúe la integral de línea de la función x cuarta diferencial de x más xy diferencial de y, donde C es una curva triangular que va a consistir en los segmentos rectilíneos de 0,0 a 1,0, de 1,0 a 0,1, de 0,1 a 0,0. Si nosotros resolvemos esta integral de línea en su forma normal, vamos a tener que realizar tres. Una correspondiente al segmento del punto 0,0 al punto 1,0. Después del 1,0 hasta 0,1. Y al final de 0,1 hasta 0,0. Significa que tenemos que realizar tres integrales de línea. Pero se puede hacer de una forma más fácil mediante el teorema de Green. ¿Por qué motivo? Porque se forma un triángulo y este triángulo es una región cerrada. Solamente vamos a considerar cuáles son las funciones que está tanto x como en y. Como se forma este triángulo, podemos determinar que el valor de x está entre 0 y el valor de 1, mientras que el valor de y sería desde 0 hasta la recta y igual a 1 menos x. Nosotros podemos utilizar estos puntos para encontrar esta ecuación de la recta. Entonces vamos a utilizar el teorema de Green. Vamos a hacer p de x, y a x cuarta, que es la función que acompaña a la diferencial de x, que es x cuarta. Mientras que q sería xy, la función que acompaña a la diferencial de y. Entonces, para evaluar esta integral de línea, lo vamos a hacer como una integral doble. Tenemos que es la integral doble. La derivada parcial de q respecto a x. Voy a tener que derivar respecto a x, xy. Menos la derivada parcial de p respecto a y. Voy a tener que derivar x cuarta respecto a y. Derivamos, y es una constante, puede salir derivada de x respecto a x, da 1, sigue siendo y. Menos la derivada de x cuarta respecto a y, pues da 0. Y menos 0 sigue siendo y. Y los límites, en este caso vamos a integrar primero respecto a y después respecto a x. Y está delimitado entre 0 y 1 menos x. Mientras que la diferencial de x está delimitado entre 0 y 1. La integral de y sería un medio de y cuadrada y tenemos que evaluar desde 0 hasta 1 menos x. Al evaluar nos va a quedar 1 menos x al cuadrado, mientras que un medio, como es una constante, puede salir. Vamos a integrar. La integral de 1 menos x al cuadrado es
1 menos x al cubo sobre 3, al multiplicar por un medio me queda como menos un sexto de 1 menos x al cubo. Y ahora evaluamos de 0 hasta el valor de 1. Al hacer esa evaluación, vamos a encontrar como resultado el valor de un sexto. Y el problema está resuelto. Y aquí vemos que en el ejemplo 10 y 11 parece que es más fácil evaluar una integral doble que evaluar una integral de línea. Y prácticamente resulta ser cierto. Es más fácil evaluar la integral doble que la integral de línea. Pero puede ser que es más fácil. Pero puede ser que sea más fácil evaluar la integral de línea que una integral doble. Eso puede pasar si es que nosotros tenemos que p de x y q de x sea 0. Entonces, si se presenta eso, es más fácil evaluar la integral de línea. ¿Por qué motivo? Porque todo va a dar como resultado 0, sin importar qué valor tome p y q. Otra de la aplicación en la que es más conveniente resolver la integral de línea que el teorema de Green es calcular áreas. Como sabemos que en una integral doble, para calcular el área tenemos que calcular la integral doble de 1 diferencial de área. Entonces, en este caso, si nosotros utilizamos el teorema de Green, vamos a necesitar que P y Q nos den como resta el valor de 1. Es decir, tiene que tener la derivada parcial de Q respecto a Y menos la derivada parcial de P respecto a Y tiene que ser 1 para obtener este valor. Y puede haber muchas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos que P de X sea 0 y que Q sea X. Si cumple, la derivada de Q da 1. La derivada de P da 0. 1 menos 0 sí da 1. Otra opción es que P sea menos Y y que Q sea 0. Su derivada es 0. La derivada de P respecto a Y nos va a dar menos 1. Por menos da más 1. Otra forma es que sea como tenemos P x, y igual a menos un medio de y q sea un medio de x. Si nosotros sustituimos también cumple. Tenemos la derivada de un medio de x da un medio. La derivada de p respecto a y nos da menos un medio. Por menos más un medio también nos da el valor de 1. Y entonces por teorema de Green nosotros podemos calcular el área como una integral de línea. Y aquí tenemos algunas formas. Podemos calcular la integral de línea de x diferencial de y. Podemos calcular el inverso de la integral de línea de y diferencial de x. O podemos calcular un medio de la integral de línea de x diferencial de y menos y diferencial de x. Esas son las tres opciones. Que sea una función en x, que sea una función en y, o que sea una función en términos de x y y. Y vamos a utilizar esta forma para evaluar una integral, de tal forma que vamos a calcular un área. Determine el área delimitada por la elipse x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada. Esto es igual a 1. En este caso, las ecuaciones paramétricas de una elipse son x igual a a coseno de t, mientras que y es igual a b seno de t. Y el intervalo será de 0 hasta el valor de 2pi para el parámetro t. Entonces, como tenemos x igual a un valor y y es igual a un valor, vamos a utilizar la tercera forma para encontrar el área. Entonces, vamos a calcular esta área como una integral de línea y sería un medio de la integral de línea de x, que en este caso viene siendo lo que es a coseno de t diferencial de y, que sería su derivada. B, derivada del seno es coseno de t diferencial de t, menos y, que es b seno de t, por la derivada de x, que sería a, derivada del coseno sería menos seno. Resolvemos, aquí tenemos que es a por b por coseno coseno cuadrado. Menos por menos más, a por b y seno por seno da seno cuadrado. Un factor común es a por b, que multiplica el coseno cuadrado más el seno cuadrado. Como propiedad nos da el valor de 1. Y solamente nos va a quedar un medio por AB. AB es una constante, puede salir. AB sobre 2. Y nos queda la integral de 0 a 2pi de la diferencial de t. Al evaluar, vamos a encontrar como resultado que el área de una elipse es pi
por A por B y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.